Gusto para platicar de la reforma fiscal. ¿Cómo quedaron los marcadores? Increíble, qué bárbaro. La verdad es que le dieron una buena rasurada, la dejaron menos mal de lo que estaba, y las leyes correspondientes al impuesto al valor agregado, al impuesto especial de producción y servicios, a la ley federal de derechos y a la ley del impuesto sobre la renta fueron, pues no podría decir mejoradas, pero sí fueron un poquito menos rigoristas, un poquito menos duras de lo que estaban planeadas. ¿Es menos agresiva esto que están aprobando ya los legisladores? Menos agresiva, pero nada que ayude en un momento dado al crecimiento, que incentive. De hecho, hay mucha preocupación porque uno de los organismos muy importantes, que es la Cámara Internacional de Comercio en México, ya presentó unos escritos provenientes de los diferentes países que desean invertir en México, la preocupación que tienen porque esta reforma hacendaria no invita a la inversión. Es más, inhibe la inversión. Desmotiva la inversión. Pero bueno, no sé cuál sería el espíritu del legislador, pero pues ya está encima. Falta todavía que tenga la venia, que tenga la aprobación del Senado de la República. Pero pues en el Senado de la República ya está casi todo dicho, porque hay un partido que es mayoría y que definitivamente corresponde al del Ejecutivo, y pues lo más seguro es que la reforma fiscal quede como ya fue aprobada por los diputados. Vamos poniendo en contexto a nuestros amigos del auditorio. El presidente Enrique Peña Nieto un domingo convoca a todos los gobernadores, a la clase política, a Los Pinos, y allí anuncia una reforma hacendaria para discutirse, analizarse y en su momento aprobarse para una vigencia a partir del 1 de enero del 2014. Así es, fue el domingo 8 de septiembre donde por primera vez en la historia de México, de manera abierta, la reforma hacendaria se convierte en una moneda de cambio entre partidos políticos. Así. Definitivamente que sí, donde empiezan los cabildeos, incluso existen también evidencias de despachos internacionales que cobran estratosféricos honorarios haciendo cabildeo por cabildear, sí. Por cabildear. Y eso cabildeo definitivamente se presta a favorecer intereses de grupos, ¿verdad? Correcto. Y bueno, en ese domingo el presidente Enrique Peña Nieto nos habló, como tú lo dijiste, a los días de lo menos malo de esa propuesta. Y a partir de eso llegó un detonante donde muchos actores políticos, donde muchos grupos, donde muchas voces, don José, empezaron a alzarse. Algunos han dicho que todo estaba fríamente calculado, que la intención y la estrategia de quienes toman las decisiones en este país era poner sobre la mesa muchos puntos que en su momento los iban a ir quitando, de acuerdo a las presiones sociales de grupos o sectores, para quedarse con lo que hoy estamos teniendo, que todo estaba fríamente calculado para lograr esa reforma hacendaria en los términos y las condiciones en las que actualmente quedó. Voy a agregarle una palabra, y discúlpenme, pero yo creo que queda la palabra. Fríamente calculado, pero torpemente calculado. Porque definitivamente no logró el consenso de ninguno de los sectores. Hay algunas de las decisiones que fueron totalmente rechazadas por todos los partidos políticos. Por ejemplo, hay cosas que ya no quedaron vigentes, como gravar el arrendamiento de casa-habitación. Las colegiaturas también quedaron fuera. Era la pretensión. También quedaron fuera precisamente los créditos hipotecarios, pero quedaron algunas otras cosas ampliadas un poquito. Por ejemplo, hablábamos en programas anteriores de que las deducciones personales eran hasta 40,000 pesos. Ahora va a ser hasta 90 y tantos mil pesos, casi 95,000 pesos los que van a permitir, que de hecho eso encarece mucho el servicio médico para un jubilado, para una persona que tenga, que no haya tenido seguro social, para un profesionista viejo y jubilado, le encarecen muchísimo las cosas. De hecho, sigue todavía recayendo la fuerza tributaria de México en la clase media, en el asalariado. Todavía los grandes consorcios
siguen teniendo muchas salidas para aminorar el pago de impuestos. ¿Cómo quedó? Ya que las voces se alzan, se escucharon por algunos legisladores, ayer allá en San Lázaro se dio la discusión, la reserva de algunos artículos, pero la aprobación en términos generales de la reforma hacendaria. ¿Cómo queda? ¿Cuál es el saldo al día de hoy? No, como lo dijimos, siempre vamos a sacar un pequeño comentario de lo que nos pega a nosotros en el bolsillo. Sí. Las mascotas van a pagar impuesto al valor agregado. ¿Cómo? ¿Cómo van a pagarlo? Todo lo que sea especies pequeñas o pequeñas especies que le llaman, Los gatos, los perros van a tener que pagar más a la hora de ladrar, yo creo. Les va a salir más caro el ladrido ahora, ¿verdad? ¿Cómo si yo tengo un perrito me va a afectar? ¿O es si lo voy a comprar? Si lo vas a comprar o lo vas a vender. Porque sucede algo muy interesante. Como es la actividad de compraventa de animales, de hecho, aunque sea en un momento dado una actividad esporádica, tiene que pagar el impuesto al valor agregado. Porque hay lucro, dicen ellos. Porque todo lo que se consideraría botana, ¿verdad? En una fiesta. O sea, ya cuando vaya yo a invitar al compadre para ver el box y todo, ya esas botanitas ya me van a costar más. Van a tener un impuesto especial. Que definitivamente eso es, como quiera que me lo pongan, encarecer el bolsillo, encarecer la distracción del mexicano. ¿Cuál es el argumento? ¿Combate a la obesidad, la salud, la obesidad? Que yo creo que no es en un momento dado. Los impuestos no están para eso. Los impuestos están para los servicios públicos, están para incentivar la economía, pero la salud yo creo que corresponde a otras secretarías, corresponde a otros sectores. Entonces nos va a costar más la botanita, lo que le denominan alimento chatarra. La botanita y la bebida también. Cuando no se tome cerveza o que no se las tome gaseosas, las gaseosas y las no gaseosas, todo las lo que azucaradas. sea bebidas azucaradas. Pero qué curioso, porque se está incentivando en un momento dado la salud y la obesidad y todo eso, pero por otro lado también se está dejando que el azúcar se le está poniendo un impuesto más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a adquirir azúcar de menos calidad, una azúcar más barata. Es un peso por litro de bebida azucarada. Un refresco de 600 litros va a costar 60 centavos más de impuesto. Pues es un peso por litro. Entonces uno de 600 va a tener un impuesto de 60 centavos. Entonces es muy alto, porque es un peso por litro de bebida azucarada. Las familias que compran el botellón de 2 litros, pues estamos hablando de 1.20 entonces. Sí. 1.20 más a partir del 1 de enero. Me preguntan en redes sociales, ¿el chicle siempre prosperó eso? El chicle quedó grabado con el 16%. Pero yo creo que si le prometes al de la tienda que te lo vas a tragar, a lo mejor te exenta de IVA. ¿Qué argumentan también? Pero ¿qué argumentaron los señores de Hacienda y los señores legisladores para decir que no es alimento? Que no es alimento, que es un dulce, ¿verdad? Hay un anuncio de precisamente en esta radiodifusora, de una mamá que dice que su hijo es un dulce. Yo creo que le va a salir lo vamos a tener que quitar, porque nos van a querer cobrar. Muy bien, entonces, en el caso del chicle quedó firme el IVA del 16%. Don José, uno de los clamores de la gente de frontera, y nuestro estado de Sonora tiene frontera, era que no se homologara el IVA. ¿Qué pasó con este tema? ¿Se homologa el IVA de fronteras? Se homologa a la República Mexicana. Sí, del 11 pasa al 16. Todos los habitantes de la frontera con Estados Unidos y de la frontera sur también van a ver encarecida su vida. No vamos a decir que en un 8%, en la diferencia, ¿no? Si era 11 a 16, no va a quedar en un 5%, sino va a quedar a lo mejor encarecida en un 10% de lo que gastan, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es lo que les corresponde pagar de impuesto. Eso es lo que se va a encarecer la vida en las fronteras. Y más en un momento dado, porque es inequitativo con las tasas que pagan en Estados Unidos. ¿Cómo vas a competir con tus vecinos? Nogales, con Nogales, Arizona. Sí, definitivamente. Agua Prieta con Douglas. Sonora es uno de los estados más golpeados
precisamente por la reforma sendaria. Tenemos el golpe a la agricultura, tenemos impuesto a la minería, tenemos las fronteras y toda la clase media lo va a pagar. Tenemos llamada, ¿le parece, don José? Con mucho gusto. Vamos a tener una llamada, faltan 22 minutos para que sean ya las 9 de la mañana. Buenos días. Muy buenos días, don Alfonso Luna. ¿Qué tal, don Alfonso? Gusto en saludarlo. Igualmente, don Alfonso. Hasta el agua, decía, se les ha incrementado. En Guaymas ya hay protestas. O desafortunadamente también anexarse a un país que le queda muy cerquita. Todos los días nos golpea eso, ¿sí? Un abrazo solidario, don Alfonso. Muchas gracias. Nos queda ahorita, si a todos nos impacta. Y dicen algunos, es que lo de los gasolinazos es para aquellos que únicamente tienen automóvil. No, espérame, es como golpea a todos. Así es una inflación solapada, es una inflación no admitida, es una inflación que está precisamente subterránea, que no la quieren admitir, no la quieren aceptar, como tampoco se quiere aceptar la economía oscura, la economía fuera de la legalidad, pero esta inflación nos está pegando muy duro. Somos una región eminentemente agrícola, don José. Yo le pediría que nos dijera cómo quedamos en el tema agrícola con esta reforma sendaria. ¿Golpea también? ¿Va a golpear a nuestros productores del campo? Por supuesto que sí. De hecho ya tienen a ellos algunas organizaciones, algunas manifestaciones, algunas cartas. Se están acercando a los diputados, se están acercando a los legisladores, porque el aspecto agrícola tiene un tratamiento especial en virtud de que se pretende siempre lograr la soberanía alimentaria. De ahí viene una tranquilidad del país, de ahí viene la vida de un país. Y aquí, precisamente con las cuestiones de los agricultores, con la actividad agrícola, se pretenden instalar 3 regímenes. Más o menos hasta 900,000 pesos, vamos poniéndole 1,000,000 de pesos, sigue como están, siguen exentos en un momento dado por los salarios mínimos, por todo eso. Y de ahí para adelante, del millón en adelante, hasta los 10 millones de pesos, se les aplicaría un régimen intermedio a los agricultores, parecido al que está ahorita, pagando cada 6 meses, calculando sus impuestos, pero se les reducen algunas deducciones. Eso es sumamente preocupante. Y
la tasa de impuesto también se incrementa. La tasa de impuesto del 21% que tenían antes pasa al 30%. Caray. Es muy elevado. Sí, por supuesto. Sí. Y ya después de los que tengan en un momento dado ingresos de más de 10 millones de pesos, que de hecho aquí coloquialmente en nuestra región se le llama los agrotitanes, sí, van a quedar en un momento dado tratados como cualquier otra empresa. Absolutamente, que de hecho todo esto yo creo que no ha sido consultado con los conocedores, porque los grandes agricultores tienen una alta tasa de eficiencia. Y este impacto que tendrá la reforma hacendaria que fue ya aprobada por nuestros diputados, por nuestros legisladores, pasa al Senado, pero no se vislumbra mayor cambio, ¿no? Como ya salió de San Lázaro, va a llegar ahí con los señores senadores, pero... discutida brevemente, pero aceptada tal como va, así lo pensamos nosotros. Correcto. El impacto, ya hablamos de cómo afectará a los productores del campo, cómo afectará a los frontera, cómo va a afectar a la clase media, al padre de familia, a la madre de familia, profesionista que tiene un empleo, que tiene un trabajo. ¿Va a pagar más impuestos? ¿Hubo incrementos, por ejemplo, en el ICR? Definitivamente ¿Sí? que sí hubo incrementos, aunque el impuesto sobre la renta en un momento dado se mantuvo ahora con una tasa progresiva de impuestos. Los asalariados que tengan en un momento dado de 500,000 pesos hacia arriba, con unas deducciones limitadas, deducciones personales limitadas a 100,000 pesos, van a pagar 31%. Los de 750,000 pesos, 32%. Y los mayores a 1,000,000 de pesos, 35%. Los de 750,000, 34%. Y superiores a 3 millones de pesos, el 35%. Es demasiado impuesto el que se está pagando, porque se están limitando las deducciones personales. Esto es muy interesante porque además de esto existen otras limitantes a las deducciones. A los patrones se les está en un momento dado limitando la deducción de algunas prestaciones que se le daban a los trabajadores. Y esto lo comentaban y decían que porque no existía la reciprocidad fiscal. Y decían, ¿cómo es posible que nosotros demos por deducible algo que le dan al trabajador y al trabajador se lo demos como exento, que no lo acumule? Se supone que debe de haber una reciprocidad fiscal. Si alguien tiene exención, el otro debe de pagar. Y si alguien no paga, pues el otro que lo cubra. En este caso, había exención y deducción al mismo tiempo. Por lo tanto, las despensas, por ejemplo, ya están limitadas al 40%. Es lo único de las despensas que paguen los patrones a su trabajador, van a poder deducir solamente el 40%. Definitivamente esto es un golpe muy duro, indirectamente al trabajador. Al patrón es un desánimo para otorgar prestaciones porque ahora le van a costar más dinero. Son los detalles rebuscados, los detalles escondidos que definitivamente van a venir a encarecer más nuestra situación económica y que no se habla mucho porque quedan tras bambalinas. Se les quita la deducción a uno, pero en este lado también se le quitan las ganas al otro de seguir otorgando esas prestaciones. Esto no fomenta el empleo, al contrario, lo inhibe. Inhibe el empleo atractivo, sí. Inhibe el empleo porque se va a contratar a la gente y va a decir, los que contratemos de aquí en adelante ya no van a tener estas prestaciones. Exacto. Sí. Los que ya las tienen, pues ahí van a quedar, ¿no? Hay un gran segmento de la población que estuvo con nosotros, el licenciado Wenceslao Cota Montoya, el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estuvo ayer al mediodía. Platicaba con él y me decía de la gran cantidad de empleos en Sonora que están informales y de la gran cantidad de empresas que existen en la informalidad. Y veo, don José, y yo creo que lo vemos muchos, que los que estamos cautivos, que tenemos alguna empresa, somos empleados de un patrón que está debidamente constituido,
somos los cautivos Afirmativo. y a los que están buscando cómo exprimir más, pero no están viendo a un gran universo de evasores que existen en este país. Este país es de mucha evasión fiscal. Mucha evasión, de hecho se ocupan los primeros lugares con respecto a la OECD. En el ranking mundial somos de los más evasores. De los más evasores. México está constituido o considerado un paraíso fiscal, un lugar fiscal negro. Porque también otra de las cosas es, si nos vamos a lo cotidiano hay mucha evasión. Y si nos vamos a las empresas grandes, también ahí existen muchísimas procedimientos y estrategias para no pagar impuestos, ¿no? Pero además México tiene una incongruencia muy grande con los tratados para evitar la doble tributación. En México existe un sistema financiero y un sistema fiscal que permite muchas veces que no se pague el impuesto ni en México ni en el otro país. Hay algunas incongruencias. México no tiene en un momento dado una política hacendaria, una política tributaria aceptable, ni interna ni externamente. Correcto. Don José me llega aquí por inbox, dice: quiero hacer una compra con mi crédito Infonavit, ¿no me va a afectar el año que entra con esta reforma hacendaria? No, definitivamente quedaron en los mismos términos, afortunadamente no están grabados. Era la pretensión. Era la pretensión. Si esa era la pretensión, afortunadamente no se aprobó. Se consideraba que al señor que va a adquirir esos créditos le sobraba dinero y podía contribuir para el gobierno. Nos vamos, don José, hora de retirarnos. Gracias, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, don José L. Guerra, presente aquí en Máxima Noticias.